Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Muy buenos días, familia, Visión, Vida y Poder, tanto los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas, los bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Así que hay que encaminar nuestras vidas siempre a ser entendidos en la voluntad del Señor, entender que es todo un privilegio que podamos invocarlo, que podamos seguirlo a Él y podamos relacionarnos con su presencia. Así que es una gran bendición estar delante de su presencia. El valor que tiene conocer al Señor, reunirnos en pos de Él, no se puede medir. No hay un precio que tú le puedas poner. ¿Por qué? Porque de Él somos y sencillamente nuestra vida está en Él, nuestro principio y nuestro final. Bien sea de nuestra vida personal, bien sea de la vida general de la humanidad, Él es el Dios de los tiempos. Y por lo tanto, Él es el comienzo de la creación. Él es el final de un sistema que bien sea que le camine el Señor o no le camine, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y es justa. Así que es una gran bendición conocer al Señor, relacionarnos con Él, reconocer que dependemos en Él y que en este día Él nos ha hecho despertar para que lo invoquemos, para que nos pongamos delante de su presencia, para que sigamos creciendo en su palabra. Así que, Señor, te damos gracias en este día. Síguete moviendo, amado Jesús, con libertad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tenemos de estar ante ti. Levanta ahí donde estás tus manos y dile: Señor, aquí estoy, con tus propias palabras. Dile: mi corazón está abierto. Dile: ensancha mis oídos, ensancha mi entendimiento. Dile que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Dile que la gloria tuya, amado Señor, invada todo mi ser en este día. Y reconozco que dependo en ti, que dependo en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia. Dile gracias, amado Jesús, por la oportunidad que tengo de invocarte, de reconocer que tú eres mi pastor. Y en este día pastoréame. Y te doy gracias por tu gran amor. Amén y amén. Así que es una gran bendición estar en su presencia. Y en la medida que nosotros entendemos el valor de estar en la presencia del Señor, esa es la misma manera en que nos vamos a entregar, aleluya, en su presencia. Y en este día es una gran oportunidad que nosotros tenemos de que podamos seguir en contacto con la palabra de Dios. Hay lugares, hay países donde tener una Biblia será como algo, como un delito al extremo, como, vamos a poner esto de esta manera, como llevar cocaína a cualquier otro país donde se condena esto. Si una persona lleva drogas a la China, lo más seguro es que una persona sea condenada a la pena capital si la cogen. Y la pena capital es muerte. ¿Por qué? Porque se está atentando contra una sociedad y eso sí ya es una cosa grave. Pero la Biblia es un libro que Satanás estorba. Dile a tu hermano: la Biblia es un libro que Satanás estorba. Para que la gente no conozca la verdad de Dios. Para que la gente viva bajo la mentira. Y para que la gente no sepa que Dios es un Dios de pactos
y que los pactos que nosotros encontramos en la Biblia, todos los pactos son dados por amor a la humanidad. Amén. Hace 8 días nosotros veíamos que el Señor estableció un nuevo pacto, ¿verdad? Que ese nuevo pacto lo estableció cuando el Señor se sentó con los apóstoles y Él usó el vino, usó el pan y Él habló acerca de lo que es su sangre y su cuerpo quebrantado. El pan simboliza su cuerpo, su sangre está representando la nueva alianza que el Padre ha hecho con la humanidad, que el Padre ha extendido ese pacto, por medio de Cristo lo hizo, extendido hacia la humanidad. Entendimos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y que cuando se habla de Antiguo Testamento, se está hablando de Antiguo Pacto, que cuando se habla de Nuevo Testamento, se está hablando de Nuevo Pacto. Ahora, en la Biblia nosotros vemos varios pactos. Creo que hablé un poquito acerca de esto, de lo que es el pacto adámico, el pacto noéico o con Noé, el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, y el pacto que Dios hizo, el pacto mosaico que Dios hizo con los israelitas. Y en realidad cuando se refiere al antiguo pacto, es a ese pacto mosaico, es a ese pacto donde el Señor le da unas tablas de la ley, le da una forma de presentarse delante del Señor para que el pueblo pudiese ser, digamos, un pueblo en comunión con Dios y un pueblo que sacrificara animales, y que esto lo hacía por medio de un sumo sacerdote, y que ese sumo sacerdote pues tenía un equipo, ¿verdad?, de gente que eran los que estaban allí encaminados a sacrificar por ellos mismos y por el pueblo, a presentarse. Entonces veíamos esto de lo que es el antiguo pacto, y veíamos que ese antiguo pacto, pues lo trascendente hoy en la Biblia es el nuevo pacto. Y aunque hay que escudriñar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente donde más la Biblia nos muestra es un pacto que es superior. Amén. Y es el pacto llevado a cabo en la cruz del Calvario. Por eso es trascendente que nosotros identifiquemos por la palabra ese pacto, tengamos entendimiento de ese pacto. Los que tenemos hijos, le expliquemos a nuestros hijos ese pacto. Tenemos familia alrededor, que es ese pacto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a los brujos ofreciendo pacto, vamos a encontrar a los satanistas ofreciendo pacto, vamos a encontrar personas a través de santería también llevan a la gente a pactos. Pero como la gente desconoce el pacto del Señor, por ese motivo muchas veces entran muy fácil en esos pactos, ¿verdad? Hay pactos que ofrecen los brujos y los hechiceros, y ellos creen que esos pactos son tan efectivos que ellos dicen: venga y únicamente me paga cuando le funcione el trabajo que yo le hago, ¿verdad? Y entonces mucha gente pacta por éxito, pacta por finanzas, pacta por salud, pacta por tantas cosas. Y lo cierto del caso es que son pactos con las tinieblas. Ahora, ¿qué son esos pactos? Son una imitación del pacto verdadero. Y creo que hemos escuchado muchas veces que hay satanistas que se han hecho pacto con las tinieblas, y la única manera de salir de allá es que sencillamente ellos voluntariamente no pueden salir. Muchas veces tienen que salir muertos. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos entienden que eso es un pacto de lealtad, un pacto de fidelidad y un pacto de obediencia con quien ellos hicieron ese pacto. Y ese pacto es un pacto de imitación y es un pacto de destrucción. Es un pacto que lo que hace es confundir y lleva a la gente a tal punto que hoy hay mucha gente diciendo: no, lo que pasa es que el diablo es bueno, no, es que Lucifer esto, y tienen ahí está eso también en redes sociales, cada vez está más común eso, están envolviendo niños, envolviendo jóvenes, envolviendo personas en medio de todo eso. Y lo cierto del caso es que todo eso es una imitación. ¿De qué? Del pacto verdadero. Ese pacto es un pacto que conlleva el hecho de que nosotros somos implicados dentro de ese pacto y debemos encaminar y responder a ese pacto de parte del Señor. ¿Por qué Dios hizo el pacto? Por amor. Dile a tu hermano: Dios es amor.
y por eso nos dio un pacto. Y la imitación de ese pacto también puede ser religión. La imitación de la manera en que nosotros podemos presentarlos delante del Señor allá afuera es religión. Porque Satanás dijo, si yo los cojo y los trabajo, los confundo y les muestro que hay muchas religiones, ellos pueden tener mucha distorsión y a la final se van a desanimar porque el uno me dice que es por aquí, el otro me dice que es por aquí, el otro me dice que es por acá. Y a Satanás le interesa mucho tener a la gente que ciega de este pacto. El único pacto en la cual el ser humano puede tener relación con Dios, puede conocer la voluntad de Dios, puede entender el camino de Dios y puede completa y totalmente entender que está siendo bendecido por Dios. Quien está fuera de este pacto, dice la Biblia, está en maldición. Así sea multimillonario en esta tierra. Pastor, ¿hay multimillonarios en maldición? Sí. ¿Quién dijo que el hecho de que una persona tenga cosas materiales, eso es símbolo de bendición? Hay muchos narcotraficantes que son multimillonarios. Y la pregunta es, ¿están bendecidos? ¿No? ¿Cierto? Ahora, hay mucha gente que naturalmente tiene la capacidad de hacer dinero. ¿Son ellos personas bendecidas? No. ¿Por qué? Porque la maldición de un ser humano está en estar apartado de Dios. Y estar apartado de Dios, sencillamente, es estar apartado de toda la riqueza del ser humano. Dile a tu hermano, Dios es un Dios rico. En él mismo. Y el solo hecho de que tú seas llamado un hijo de Dios, ya estás extremadamente rico. ¿Por qué? Porque tú caminas en el Señor y todos los recursos que Dios ha puesto sobre la tierra los puso con el propósito de que la humanidad administre y haga con eso mucho bien. Pero desafortunadamente el ser humano ha hecho mucho mal. ¿O cuánta gente puede estar muriéndose en este mundo de hambre? ¿Y cuánta gente está botando la comida por toneladas? ¿Por qué? Por mantener el precio. Porque prefieren botar la comida que enviarla o dársela a los lugares que se necesitan. Todo eso es malversación, mala administración de todos los recursos. ¿De dónde salió el oro? Dios lo puso en la tierra. ¿De dónde salieron las esmeraldas? Ahí están. ¿De dónde salieron todas las minas que de acero, que de níquel, de tanta cosa, de todo lo que se hace aquí en este mundo? Todas las riquezas Dios las puso. Dile a tu hermano, Dios es un Dios rico y nos puso todos los recursos. ¿Qué necesitamos? Relacionarnos con el Señor, que es la fuente de la bendición, que es la fuente de la salvación, que es la fuente de todo el mayor bien que el ser humano puede experimentar. Y el mayor bien que un ser humano puede experimentar con Dios es tener buena relación con Dios. Pastor, ¿y qué propósito tiene este pacto? Este pacto tiene como propósito que la humanidad tenga buena relación con Dios, que pueda vivir cerca del Señor. Que este pacto lo que hace es que acerca y llama a las personas. Que este pacto lo que hace es que el Señor mandó a proclamar las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas noticias? La persona de Jesucristo. En su nacimiento sobrenatural, ahí lo tiene el registro de la Biblia. Que ese nacimiento sobrenaturalmente había sido profetizado antes, ahí está en la Biblia. Que su vida iba a ser una vida donde Él les iba a enseñar también en parábolas. Que Él iba a hacer un sacrificio especial y perfecto delante del Padre. Y que la base para la restauración de la humanidad es este pacto. Así que fuera de este pacto no hay relación con Dios.
Fuera de este pacto no hay bendición con Dios, porque Jesucristo es la fuente. Yo les voy a invitar para que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9. Miren lo que dice la escritura. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón llamado la serpiente que antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿qué hace? Engaña. ¿Y de qué manera engaña? Desviando, torciendo, confundiendo, tapando, creando sofismas de distracción para que la gente no tenga el conocimiento de quién es Jesucristo. Jesucristo es sinónimo del nuevo pacto. Jesucristo es sinónimo de sacrificio. Es sinónimo de conexión otra vez con Dios. Religión, si usted toma apuntes, escuche esto. Religión es la manera del hombre volverse a ligar o juntar con Dios. Jesucristo es la manera de Dios para juntar, reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Entendieron la diferencia? Eso es bien clave. Porque si entendemos esto tan sencillo, usted no va a volver a seguir religiones. Usted no va a perseguir ningún rito religioso. Usted va a perseguir siempre una buena relación con Dios, con base en Jesucristo, el mediador del nuevo ¿qué? Pacto. Dice la escritura. Y Satanás está muy interesado en que la gente no sepa de este nuevo pacto. En la semana anterior hablamos de la institución del nuevo pacto. Y las buenas noticias de Jesucristo es símbolo de pacto. El pacto verdadero. Dile a tu hermano, es la verdad de Dios revelada para la humanidad. Es la verdad de Dios únicamente explicada con palabras de Dios. La voluntad de Dios no puede ser entendida solo con palabras de hombre. Estudiamos la palabra y explicamos la palabra con la palabra en un lenguaje humano, pero con palabras de Dios explicados. Y por eso es que el Señor siempre dijo, ¿escrito qué? Está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la verdad de Dios es la palabra. Y no solamente es la verdad de Dios, pero también toda palabra de Dios que es la verdad de Dios es una comida espiritual para alimentar el espíritu. Cuando terminemos ahorita este tiempo, la pregunta es, ¿cuántos quieren una gallina asada ahorita? Casi todo, ¿verdad? Porque no hace falta el que quiera un buen churrasco. A ver, levante la mano. ¿Cierto? Entonces, eso es importante que usted capte esto. Cuando usted está delante de la presencia del Señor, lo hemos escuchado varias veces, usted está en la mesa del Señor. Y usted está consumiendo una comida espiritual. Una comida que lo alimenta, una comida que le da entendimiento, una comida que alimenta, sostiene, le da mayor entendimiento de lo que es una buena relación con Dios. Pastor, ¿cuál es el título de la enseñanza hoy de manera bien específica? Viviendo bajo el nuevo pacto, 2 puntos. Vida de fe y obediencia dentro de ese nuevo pacto. Amén. Y nos dice la escritura
en Hebreos capítulo 8, versículo 10, de esta manera: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios, por medio de un pacto prometido, porque es una profecía que en algún momento se iba a llevar a cabo, que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, ese pacto que Dios prometió: haré con ellos un pacto. Sencillamente este pacto tiene como consecuencia formar personas, llamar personas con un nombre especial, un pueblo. ¿Hemos escuchado esa canción? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, ¿cierto? Llamados para... Y bueno, el asunto es que el Señor les dijo: ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Así que en la tierra Dios tiene un pueblo especial, un pueblo que se compone de chinos, japoneses, africanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, colóquele ahí, gente de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Gente que se le predicó las buenas noticias de Jesucristo y respondieron y creyeron. Y de todas esas naciones fue llamado un pueblo. Y ese pueblo hoy se llama la iglesia. El pueblo de Dios son millones y millones y millones, de manera que incontable. Mucha gente. Solo la gente que está viva ahorita, ¿cuánto pueblo de Dios estamos? Se podría decir que por ahí unos 2.000 millones de gente en el mundo. Pueblo de Dios. Ahora, cuente cuánta gente se ha ido al cielo. Desde el momento que en todas las generaciones las gentes han creído en la presencia del Señor. Toda esa gente, Dios no es Dios de muertos, ¿es Dios de qué? Toda esa gente está viva. Toda esa gente murió únicamente en su cuerpo físico, pero esa gente cambió de lugar y está en la presencia del Señor. Pastor, y mi abuelito que rechazó el pacto, se perdió. Pastor, y mi mamá que se convirtió y ya se fue, está en el cielo. Pastor, y mi tatarabuelito que fue un brujo, se perdió. Pastor, ¿y cómo hago yo para saber quién se perdió y quién se salvó de mi familia? No lo sabemos. Pero lo cierto del caso es que a cada uno se le ofrece las buenas noticias del pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto se extiende para que la gente crea en Dios, crea en su Hijo Jesucristo, crea. Pastor, y mis bisabuelitos de hace 10 generaciones, ¿qué se hizo? Dios sabe ese misterio. Aquí lo importante es usted y ahora. Usted es el que tiene los oídos y el corazón, ¿para qué? Para entender, para recibir, para caminar en ese pacto. Porque el pacto te lleva a un estilo de vida. Ese nuevo pacto te lleva, tienes una implicación. Eres llamado un hijo de Dios, pero también eres llamado el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es el testimonio de ese nuevo pacto que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, mire, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Tremendo. Primero con los israelitas y después se extendió a los gentiles, a gente que no eran israelitas. Así que el autor de Hebreos presenta a Jesús como mediador de un nuevo y mejor pacto. Escuche esto: nuevo y mejor que el antiguo pacto.
Así que ya no se trata de tablas de piedra ni de un sistema basado en sacrificios repetitivos, sino de una transformación interior producida por la gracia de Dios en el corazón. Ese nuevo pacto, hoy veremos cómo este pacto transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Amén. Ahora, la escritura es clara: pondré mis leyes en la mente de ellos. En la mente es un entendimiento transformado. Fíjese algo, un entendimiento transformado, es decir, vida de fe. Bajo el antiguo pacto, las leyes estaban escritas en piedra. Las leyes estaban escritas en piedra, pero en el nuevo pacto, en el nuevo, están escritas en nuestra mente. Algo sobrenatural pasó cuando nacimos de nuevo. El Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas y comenzó a fijar la voluntad de Dios desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestra mente. Cuando la palabra nos fue predicada, tuvimos una luz interior, como cuando una habitación está completamente oscura y el bombillo se encendió, se activó y vino interiormente un entendimiento. Así que ese entendimiento es importante, pero en el nuevo entonces están escritas en nuestra mente. Esta expresión indica una renovación del entendimiento, de nuestra manera de entender la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios y qué implicaciones tiene mi vida para con el Señor? Cuando nosotros vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, miren lo que nos está diciendo la palabra, el capítulo 12. Dice la escritura, Romanos 12:2. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia en esta hora. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que miren lo que está diciendo. Esta expresión indica una renovación de entendimiento. Transformados por medio de nuestro entendimiento. También implica que ahora deseamos conocer y entender la voluntad de Dios, como dice 1 Corintios 2:16. Fíjese que en el antiguo pacto Dios se manifestaba en el tabernáculo y el pueblo se reunía alrededor de ese tabernáculo. Pero en el nuevo pacto la presencia de Dios viene a morar en cada individuo, en cada persona. Cada persona es hecha una casa, es hecha un templo. Y cuando nosotros vamos a 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 16, nos dice la escritura de la siguiente manera. Aleluya. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿qué? De Cristo. ¿Sí ve? Ahora, la mente de Cristo es el entendimiento de Dios dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Solo puede ser logrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si en nosotros habita el Espíritu Santo, entonces en la medida que vamos escudriñando la palabra, entendiendo a la persona de Jesucristo, entendiendo que a Jesucristo lo envió el Padre, entendiendo que Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces comenzamos a tener la mente de ¿qué? De Cristo, es decir, una voluntad sobrenatural en nosotros que comenzamos a entender. Una cosa es mirar la voluntad como yo la miro aquí en la tierra, en el entorno. Otra cosa es mirar y entender la voluntad de Dios desde la óptica del Padre. Y en la óptica del Padre tenemos la mente de Cristo. Eso únicamente se da en el nuevo pacto. Dile a tu hermano, tienes la mente de Cristo.
Tal vez para muchos de ustedes digan, bueno, esto todavía yo como que trato de entenderlo, trato de mirar cómo lo mastico, de qué manera, pero la disciplina en el crecimiento espiritual te va a llevar a un entendimiento más profundo de esto en algún momento de tu vida. Lo importante es que tú sepas que ahora, como un creyente en Jesucristo, tienes la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo se va siendo forjada y va siendo madurada. Y esa misma mente de Cristo es el entendimiento sobrenatural de la voluntad de Dios para mi vida personal, para mi vida familiar y en general para todas las naciones. Porque la palabra del Señor revela esto. Entonces somos transformados. Implicamos que deseamos conocer y entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Así que ya no vivimos confundidos ni ignorando los caminos de Dios. La fe no es ciega, la fe es basada en la verdad revelada. La palabra es viva en nosotros y la palabra nos muestra y nos enseña el pacto que Dios hizo. Nos remite al pacto. Por ahí hemos estado estudiando con el señor Freddy y esta semana estudiamos Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Y en especial en esos capítulos se está hablando de la trascendencia del nombre de Jesús. Específicamente habla del nombre de Jesús. Es decir, gente que había recibido el nuevo pacto, gente que comenzó a entender el poder que estaba en la persona de Jesús. Pero era la gente que había creído a Dios y había entrado en este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto ellos entendieron que en este nuevo pacto conocían la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es superior a la voluntad del hombre. Ahora preguntémonos de esta manera: ¿qué es más importante, obedecer la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Bueno, pues ahí en esos capítulos también se trata ese asunto. ¿De a quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Y resulta que la obediencia debe ser completamente a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que se nos revela, se nos clarifica en la medida que estudiamos la palabra. Así que esto es importante. Ahora, dice la escritura, y sobre su corazón las escribiré. Es decir, una obediencia motivada por amor. Es un entendimiento de que Dios ha dado este pacto, nos ha dado la persona de Jesucristo por amor. Dile a tu hermano: Dios te ama. De tal manera que envió a su Hijo. De tal manera amó ¿quién? Dios. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo. Entonces, ¿qué motivó el pacto? Dile a tu hermano: el amor. El pacto lo motivó el amor, la naturaleza de Dios mismo. Así que cuando nosotros entendemos el amor de Dios, entonces lo más natural es que respondamos espontáneamente al amor de Dios. El amor de Dios me lleva a mí a responder. Ahora, hay gente que tiene un corazón tan duro, tan duro, tan duro, que no responde al amor de Dios. La Biblia también habla de los que rechazaron el amor de Dios, el amor de la verdad que se dio a conocer. Y específicamente lo habla de esa manera: el amor de la verdad. Así que el amor de Dios persigue esta humanidad. El amor de Dios vino a esta humanidad. El amor de Dios desea una relación con esta humanidad. El amor de Dios vino por medio de su Hijo a restaurar la voluntad de Dios en la humanidad. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 19, versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Porque el Hijo de ¿qué? Del hombre. Vino a buscar
y a salvar. ¿Qué vino a buscar? A la humanidad. ¿A quién vino a buscar? Dile a tu hermano a ti. Él vino a buscar las personas. Él mandó a los apóstoles a buscar a las personas. Él salió al encuentro de la humanidad. Él mandó a proclamar las buenas noticias del evangelio. Y fíjese algo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si yo sé que Él vino a buscarme y se me anuncia la palabra y se me anuncia el amor de Dios, ¿qué es lo más lógico? Que yo me deje encontrar. ¿Qué es lo más lógico? Que yo comience a preguntar por mi nueva manera de seguir al Señor como una persona encontrada por Él. ¿Sabe cómo vive un creyente del nuevo pacto? Como una persona encontrada, ya no escondida, ya no perdida. Como una persona que le dijo: Señor, gracias por venir a buscarme, gracias por venir a salvarme. Como dijo un predicador hace como 20 años o 30 años que escuché, el hecho de que usted sepa que usted es una persona salva, que está en el libro de la vida, el hecho de que usted sepa que si se muere no se pierde, es para que usted viva el resto de la vida en una fiesta, en una alegría profunda de que el Padre Dios haya salido a nuestro encuentro y hoy seamos gente salva. Hoy seamos la gente que vivimos bajo el reino de Dios en la tierra. Y todo gracias a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, enviado por el Padre. Así que nosotros ya vivimos es como gente que se dejó encontrar y como gente salvada. Es un gran privilegio. Y Dios sigue buscando la humanidad por medio de su pueblo. Por medio de la iglesia es que Él se manifiesta. Él le habló a su pueblo: vayan y prediquen, vayan y testifiquen, vayan y fórcelos a entrar, vayan y háblenles de mi gran amor, de mi rescate. Esto está hablando del nuevo pacto. Así que el Señor encamina nuestra vida. Ahora, una vida de obediencia. El corazón representa el centro de nuestras emociones y decisiones. El corazón. Dios ya no exige obediencia desde afuera, sino que produce obediencia desde adentro. Dios produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Cuando usted en algún momento diga: Señor, yo no siento hoy ganas de ti, no siento ganas de buscarte, tú le puedes decir: Señor, tú eres el que colocas el querer y el hacer. Así que yo te pido que tú renueves ese querer y ese hacer dentro de mí. Porque Dios no demanda nada que Él no produzca en tu vida. Si Dios te demanda fe, es porque Él la produce. Si Dios te demanda seguir su camino, es porque Él te da el conocimiento para conocerlo. Si Dios te demanda la relación que tiene un hijo con su padre, es porque Dios mismo ha causado y ha puesto el fundamento para esa buena relación. Así que mire esto: Dios ya no exige obediencia desde afuera, sino que la produce desde adentro. Cuando nosotros vemos Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, miren lo que nos está diciendo la palabra. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Nos dice la escritura de esta manera: os daré corazón ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos han sentido un corazón de piedra? Frío,
Corazón que parece de acero. Todos en algún momento de esta vida lo hemos sentido, ¿sí o no? Pero fíjense que es el Señor el que rompe eso. Y mira lo que dice el Señor: y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, dice la Escritura. Así que la obediencia bajo el nuevo pacto no es por temor, sino por amor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo: voy a habitar en medio de ellos, voy a habitar dentro de ellos, voy a poner mi espíritu. Dice la Escritura: si alguno no tiene el espíritu, no es de Cristo. Ahora, ¿quién no tiene el espíritu? El que no tiene la capacidad de decirle: Señor, tú eres mi Señor, a boca llena, con un corazón hinchado de alegría, de gozo, de pasión, porque solo por el Espíritu se le puede llamar a Jesús Señor. Solo por el Espíritu se le puede llamar a Dios Padre, y ese Espíritu solo ha sido dado a los que hemos creído en Jesucristo y en su obra redentora, es decir, el nuevo pacto. Amén. Así que, ¿qué nos dice Juan capítulo 14 versículo 15? Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, mira lo que la Escritura nos está diciendo: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, si nosotros guardamos estos mandamientos en el nuevo pacto, entonces vamos a buscar al prójimo. Que usted le dé a una persona un mercado grandísimo es una gran bendición. A una persona necesitada. Que usted tenga en su corazón darle buenas cosas a alguna persona, eso espectacular. Pero escuche esto: el mayor amor al prójimo es predicarle el Evangelio para que entre en el nuevo pacto y sea una persona encontrada y salvada. Amén. Un mercado no salva a una persona en la eternidad, lo salva temporalmente, le quita un hambre temporal. Un vestuario le quita el frío aquí temporalmente. Cualquier cosa que hagamos por una persona aquí en la tierra, todo eso es temporal. Pero el mayor bien de una persona hacia el prójimo está no solamente en vivir el Evangelio de Jesucristo, sino presentarle el Evangelio de Jesucristo. Los que me conocen saben que yo le predico al mesero, le predico al embolador, le predico al empresario, le predico a todo el que me encuentre el Evangelio. Algunas veces he visto personas y yo les digo: miren, cuando usted está con una habitación oscura, usted anhela un bombillo prendido, ¿sí o no? Me dicen: sí. Le digo: así es la vida de una persona cuando no tiene a Jesucristo, está oscura por dentro, pero cuando usted sigue a Jesucristo, se le enciende ese bombillo internamente. Siga a Jesucristo y sigo derecho. ¿Qué hace Dios con ese mensaje? Yo no sé, pero en el camino me he encontrado gente convertida. Usted me habló, usted me evangelizó, usted me dio una reflexión, porque es el Señor el que trae un impacto al corazón con su palabra, con la sabiduría de Él. Es el Señor el que trae un cambio. Ya les he hablado bastantes veces que por allá hay un pastor en los Estados Unidos, de un hombre que yo una vez le hablé la palabra. Iba por aquí por la 30, estaba yo varado en un carro, se acercó en una camioneta espectacular y me dijo: Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le dije: no, muchísimas gracias, muy amable, la verdad es que estoy esperando la grúa. Y me dijo: ¿usted se acuerda de mí? Le dije: no.
¿Usted se acuerda de esa persona que usted le habló del Señor, que usted pasaba, usted evangelizaba? Yo, ay, ya me acuerdo de usted. Usted se llama Balmer, ¿cierto? Dijo, sí. Y le dije, discúlpeme, ¿y usted a qué se dedica ahorita? Me dijo, soy un pastor. ¿Cómo les parece? De los muchos testimonios que uno se encuentra, de gente que uno evangeliza, le da un mensaje y no la vuelve a ver, pero de pronto se la encuentra en 10 o en 20 años. Usted puede ser el instrumento para ganarse una persona para el Señor, y esa persona que usted se gana podría ganar millones de personas en este mundo. Ese es el mayor bien. Es un bien eterno. Es el mayor amor al prójimo. Encaminar las personas hacia el Señor, no hacia la religión, porque la religión es un círculo vicioso. La religión es una vida llena de ritos religiosos, que la gente no entiende ni por qué sigue eso. Pero el nuevo pacto, en el nuevo pacto usted entiende que usted pertenece a la familia de Dios y que usted es un hijo de Dios y que usted entendió el amor de Dios, respondió al amor de Dios. Y el que guarda mis mandamientos, dijo el Señor, es el que me ama. Es decir, el que ora por los perdidos, el que trabaja por los perdidos, el que extiende estas buenas noticias de Jesucristo. Y por supuesto lo acompaña con buenas obras, se mete la mano al drill, bendice a las personas, dele ropa, dele mercado, dele cosas, amén. Pero después de que esa persona ha sido encontrada por Jesucristo, haga todo eso tiene mérito cuando usted logra que esa persona se convierta. Pero si usted mismo no es convertido, ¿cómo les parece? Dile a tu hermano, fe significa fidelidad, lealtad y obediencia a quien le ha llamado. Algunos creen que la fe es únicamente una cosa ahí vacía, mental. Sí, yo creo, y mañana se le olvidó. Es una cosa ahí superficial, ¿no? La palabra fe en la Biblia es pistis, palabra griega, que significa fidelidad, lealtad y obediencia, desde el momento que reconoce a su superior. ¿Y quién es su superior? Su creador y su salvador, que por amor bajó a este mundo. Así que es lo mínimo que Dios espera de sus hijos, es fidelidad, lealtad y obediencia hasta el último día de tu vida. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Así que hay mucha gente que dice yo creo, pero no responde a esa fidelidad, a esa lealtad y a esa obediencia. Pura carreta. No pertenece al nuevo pacto, no pertenece al Espíritu de Dios. Tiene que volver otra vez a reevaluar cómo es que ha creído en Dios, cómo es que ha escuchado el Evangelio, cómo es que ha entendido la voluntad de Dios. Hay que reevaluar todo eso. Ahora mire esto: os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La obediencia bajo el nuevo pacto no es por temor, sino por amor. Romanos 6:17 destaca esto: obedecisteis de corazón aquella forma de doctrina. ¿Qué nos dice Romanos 6:17? La forma de doctrina es la exposición del sacrificio de Jesucristo en la cruz, del rescate que se llevó a cabo, del pacto. Pastor, ¿y este pacto cabe de manera racional? No, cabe de manera conforme a la voluntad de Dios en el corazón de la gente. Lo único es creerlo. Cuando usted le pone mucha cabeza, el principal enemigo de la voluntad de Dios es el razonamiento de un ser humano. Porque el razonamiento es como un saco roto. Un por qué lleva a otro por qué. Otro por qué lleva a esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello?
¿Y por qué? Y usted da una respuesta, ¿y por qué esa respuesta? Y da otra respuesta, ¿y por qué esa respuesta? Y da otra, ¿y por qué? Y vuelvo y repito, el ser humano puede ser científico, médico, filósofo, astronauta, puede tener todas las ciencias de este mundo si quiere estudiarlas, pero no entronando el conocimiento humano, sino entronando la voluntad soberana de Dios, es decir, el conocimiento del Señor en su corazón. Eso debe ser, ¿qué? La prioridad, porque a veces el conocimiento humano desvía el corazón del hombre. Hay mucha gente que ha estado encaminados hacia el Señor, muchachos jóvenes, cuando entran a la universidad le meten artica doctrina anti Dios, allá, y allá es donde se prueba el corazón, ¿verdad? Por allá me enteré de una mujer que doblaba sus rodillas, no tenía cómo educar a su hijo, y doblaba sus rodillas: Señor, abre puertas para mi hijo, para que mi hijo pueda estudiar a la universidad. Señor, gracias que tú eres mi bendición y tú eres quien me abres puertas y me bendices. Gracias, Señor. Y el muchacho en la iglesia adoraba, cantaba, exaltaba al Señor, y entró a la universidad y después comenzó a decir: gracias a Dios que soy ateo, gracias a Dios que ya no creo esas estupideces que me enseñaban allá. ¿Cómo les parece eso? Cuando usted es probado, es cuando usted tiene conocimiento. No tenga el conocimiento de Dios, no tenga la voluntad de Dios en menos. Debe ser la prioridad para su vida. Y después, usted puede tener todo el conocimiento, pero el conocimiento del Señor es el que te lleva a responder a su voluntad, es el que te lleva a vivir en buena relación con Dios, es el que te lleva a avanzar. Así que cuando un muchacho ha pasado por la universidad y su corazón sigue siendo abierto, sigue amando al Señor, sigue con una vida consagrada, sigue avanzando, entonces sí entendió como debe entender un ser humano. A mí me llama mucho la atención, aquí nos llegó un muchacho como de 16, 17 años, fue a la universidad, se graduó, hizo la experiencia, siguió avanzando en la voluntad del Señor, está a punto de graduarse, salió del país, Dios le abrió la puerta, está haciendo su doctorado y sigue avanzando como un muchacho lleno de amor hacia el Señor. ¿Cómo les parece? Creo, ya este año está terminando. Tuvo la oportunidad de desviar el corazón con tanto conocimiento. No lo hizo. Porque él entendió que es más trascendente el conocimiento, el valor de la voluntad del Señor y seguirla. Y ahí va. Y por añadidura el Señor lo va llevando. ¿Cuántas puertas más Dios le tiene? Yo no sé. Hemos orado por una buena esposa para ese muchacho hasta que ya no más. Que no se puede casar con cualquiera. Él lo sabe, ¿no? ¿Cuánto nos está viendo? ¿Esto que sí? Aleluya. Entonces, siempre la Escritura dice: el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué es lo más importante? La voluntad de Dios en las personas que responden como hijos de Dios. Entonces, mira lo que está diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Obedeciste de corazón el nuevo pacto, a la enseñanza del señorío de Jesucristo, a la enseñanza de la obra de la cruz de Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado. Ese es el tema del cual Pablo les está hablando dentro de su contexto.
esa forma de ¿qué? De doctrina, es decir, esa forma de enseñanza que ellos recibieron de la palabra conforme a la voluntad del Señor. Porque ellos entendían que esa forma de enseñanza era lo más grande que podían recibir. Y es lo más grande que puede recibir un ser humano. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse este mundo y perder su alma? ¿De qué? ¿De qué le sirve a una persona vivir multimillonario aquí temporalmente y morirse y perderse? ¿De qué le sirvió a ese señor que estuvo en una silla de ruedas escribir libros, una de las mentes más brillantes que han existido en la humanidad, Stephen Hawking, y ese señor murió y se perdió? Pastor, ¿y usted cómo sabe? Por la forma que hablaba de Dios, por la forma que escribió de Dios. Solo por eso se puede deducir que un hombre de esos se perdió. Y un tipo brillante hubiera podido descubrir todo lo que descubrió, haber escrito todos los libros y darle el lugar al Señor. No lo hizo. ¿De qué sirve eso? Ser brillante hasta que ya no más. Una de las cabezas trascendentes. Y así hay mucha gente. Y Pablo les dijo, gracias a Dios, respondieron a esta manera de enseñanza, a esta manera como Dios los mandó a buscar, de esta manera como Dios mandó que se debía que predicar, enseñar y edificar la vida de las personas en Jesucristo. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Nadie puede poner otro fundamento que el fundamento de Jesucristo, símbolo del nuevo ¿qué? Pacto. Aleluya. Y fíjese algo, si amamos a Dios, obedecemos naturalmente el Espíritu, amén, que Él nos ha dado, nos hace entendidos. Entonces, si amamos a Dios, obedeceremos naturalmente. El Espíritu nos capacita para vivir en santidad, no por esfuerzo humano, sino por transformación interna. Cuando una persona permite que Dios trabaje con la palabra y el Espíritu Santo, no va a vivir una vida reprimida, va a vivir una vida en la libertad del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si conociereis la verdad os hará ¿qué? Verdaderamente libres. Libres de tanta cosa que hay en esta tierra, y encaminados y libres para vivir bajo su voluntad. Así que dice la Escritura, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Es decir, una restauración o una relación restaurada y viva con la humanidad. Entonces, esto tiene un enfoque de ¿qué? De identidad espiritual. Todos tenemos una identidad. En la casa yo tengo, bueno, allá hay un muchacho que ustedes ya lo conocen. Es un muchacho que nosotros amamos mucho, tierno, es como el niño de toda la familia que nosotros tenemos, y es Jacobo, ¿no? Y entonces él es Jacobo Velasco Baena, y yo por tomar del pelo, por de pronto tener chispa con el muchacho, comencé a llamarlo Jacobo Arango Baena. Y bueno, al principio sonó chistoso, ¿verdad? Y todo el mundo se rió. Y así, y como 2 días, y Jacobo Arango Baena, ¿cómo estás? Yo, no, tío, yo soy Velasco. Habló serio. Dile a tu hermano, fue esa identidad. Eso es identidad, ¿sí ve? Entonces, cuando a usted le hablan de un apellido que usted no tiene esa identidad. Usted dice, no, yo por ahí no me identifico. Así que cuando nosotros entendemos que Dios tiene un pueblo de Dios, debemos identificarnos con el Dios que nos llamó y debemos responder con identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Entonces fíjese algo, el propósito del pacto es relacional, es decir, seré tu Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Fíjese que no es el Dios del vecino, no es el Dios de allí. Dile a tu hermano, es mi Dios y es mi Padre, porque Dios nos dio el derecho que por medio del pacto
le podemos llamar Padre. ¿Usted le dice papá a cualquiera? No. Usted le dice papá a alguien que lo engendró. Pues dice la Escritura que nosotros hemos sido engendrados por el Padre Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. Dile a tu hermano, eres nacido del Espíritu. Así que puedes llamar a Dios papá. Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, que estás en los cielos, santifico tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en mi vida y en todo mi entorno y en la tierra. Así como en los cielos, aquí en la tierra. Venga tu reino, ¿cierto? Venga tu reino ¿a qué? A otros. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo como el Señor de su vida, usted ya vive dentro del reino, está dentro del reino. Por eso es muy bueno remover todas esas telarañas de la cabeza de que cuando una persona se muere, entonces entró a la presencia del Señor. La mayoría de la gente que se murió seguramente se perdió. Y la gente, los vivos, están engañados. Que brille para él los perpetua, no señor, es pura mentira. Y no se convirtió, sino entró en el nuevo pacto, se perdió. Y por eso cuando a mí me invitan a un funeral, estar delante de la gente para ir a decir mentiras es duro y es difícil. ¿Cuántos saben eso? Imagínense, yo voy y le digo a todos esos dolientes, mire, es que su familiar se perdió. ¿Usted qué opina de eso? Y me toca ir de manera sabia a predicarles el evangelio a los vivos. Yo le digo, el que se fue y le damos gracias por el que se fue. Pero usted que está vivo, a usted le estoy predicando el evangelio para que usted entre en el nuevo pacto. En otras palabras, yo no les digo, mire, se perdió. Yo les digo, el mensaje es para ustedes. Dios los mandó a buscar a ustedes. El que se fue, se fue. Y están los misterios de Dios, el alma de esa persona. Y no le pongo zozobra a la gente. Pero me toca decirles la verdad, pero a los vivos. Porque el que se murió, pues ya se murió. ¿Cómo les parece? Zaqueo era un hombre que estaba vivo. Y el Señor le dijo, Zaqueo, déjame entrar a tu casa. Y Zaqueo descendió gozoso y le dijo, bueno Señor, y lo recibió. Y ahí en esa casa fue que el Señor dijo, ya ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Dile a tu hermano, entró en el nuevo pacto, Zaqueo, y pudo haber vivido 50 años más. Y no fue salvo cuando se murió. Fue salvo cuando le permitió a Jesús entrar a su casa. La Biblia no enseña cuántos hijos tenía, pero lo más lógico es que Zaqueo tenía esposa y tenía hijos, ¿sí o no? Y tenía hermanos y tenía tíos y a todos los reunió para que Jesús les predicara. Y lo mismo Cornelio. Hechos capítulo 10. El Señor mandó a buscar a Pedro para que le predicara ese nuevo pacto. Y la predicación habla de la muerte de Jesús dentro de ese contexto. Y dice que mientras predicaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. ¿Cómo les parece eso? Nuevo pacto. Y ellos creyeron. Esa palabra, cuando ustedes la vean en la Biblia, fe, siempre léala de esta manera: fidelidad, lealtad y obediencia en el nuevo pacto. Amén. La palabra fe es pistis. Y en alguna parte de esa palabra, pisteón, pisteisus, algo así, tiene otra connotación también con la fe. Pero sobre todo la palabra fe se está refiriendo entonces a una persona que vive fiel al Señor, fiel a la verdad de la palabra, fiel a la consagración, fiel completa y totalmente a una buena relación
con Dios. Estamos muy contentos de ver a Sebastián aquí. Bienvenido, Sebastián. Denme un aplauso a Sebastián. ¿Cierto? Su hermanita está muy contenta de tener a su hermanito ahí. ¿Cierto? Usted mire a la persona que tiene al lado. Dígale, estoy delante de mi hermano. ¿Sí ve? También debe ser causa de felicidad. Amén. Hay una hermandad que es física, pero hay una hermandad que es espiritual. ¿Sí ve? Y nos sentimos contentos cuando vemos a nuestros hermanos. Dentro del nuevo pacto, el Padre contempló una buena relación entre sus hijos, entre su familia. ¿En qué tanta estima tiene usted la iglesia del Señor? La manera como respondemos a la iglesia es el valor que yo le doy a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que tiene a Cristo tiene al Padre. ¿Sí ve? Y si tiene al Padre es un hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, es decir, tiene la salvación. Y es imposible tener al Hijo sin haber aceptado el pacto que Él hizo en la cruz. Así que fe en Jesucristo es la entrada y es la respuesta a ese pacto. Eso es el pueblo de Dios, un pueblo con una relación con Dios su Padre de pacto, sabiendo que el Señor tomó nuestro lugar de pecadores para darnos a nosotros un lugar de perdonados y de santificados y de habernos hecho hijos de Dios por el Espíritu. Es un gran privilegio ser llamado hijo de Dios. Así que el propósito del pacto es que es relacional. Seré su Dios. Jesús vino para restaurar esa relación quebrada por el pecado. La relación con Dios era una relación quebrada. Era un distanciamiento. Era una barrera. Y el Padre dijo: voy a enviar a mi Hijo y sobre ese fundamento voy a establecer una relación con ellos. Ellos se hicieron enemigos míos, pero todo el que venga por medio de mi Hijo, se conecte conmigo, lo voy a recibir y le voy a dar el derecho de llamarme Padre. Los voy a recibir como mis hijos. ¿Cómo les parece? En ese nuevo pacto somos hijos de Dios y respondemos como hijos. Y como hijos avanzamos en esa relación con el Señor. Así que no se trata solo de normas, sino de una comunión viva y continua con Dios. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:16? 2 Corintios 6:16. Mira lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo les parece? Habitaré en medio de ellos, entre ellos, y seré ¿qué? Su Dios, y ellos serán mi pueblo. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias por el privilegio de ser pueblo tuyo. Dile gracias por el privilegio de ser tu hijo. Dile gracias por la presencia de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Dile gracias por esa identidad, Señor, que tú me has dado, por ese derecho de decirte: Padre, gracias por tu presencia. Gracias por medio de tu Hijo, el mediador. Aquí estoy para vivir una vida llena de fidelidad, de lealtad, de obediencia a quien eres tú. Dile: amado Señor, aquí estoy en tu presencia y te doy gracias por esta gran oportunidad
de estar en tu presencia, de estar contigo. Dile gracias, gracias en esta hora. Aleluya. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Así que Jesús vino para restaurar esa relación quebrada por el pecado. Juan 17:3 nos dice la escritura de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 21 se repite esta misma promesa. Capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aleluya. Y oí la voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios ¿con quién? Con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque todo eso se vivió en este mundo caído. Y allí estaba el Señor con su pueblo, cuando su pueblo ya estuvo en su presencia. Pero mientras vivimos en la tierra, Él prometió estar dentro de nosotros, con nosotros, en medio de nosotros. El Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con los del nuevo pacto. Amén. Así que gracias, Señor, por tu presencia. Y de esta enseñanza podríamos tener una aplicación. Nuestra identidad está en Dios. No somos religiosos, somos hijos del Dios viviente. No vivimos para complacer reglas, sino para caminar con nuestro Padre. Aleluya. Gracias, Señor. El nuevo pacto no es una religión externa, sino una transformación interna. Dios ha puesto su ley en nuestra mente para guiarnos en la verdad. Ha escrito su voluntad en nuestro corazón para que le obedezcamos por amor. Y nos ha restaurado para vivir en una relación íntima con Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu en esta hora. Gracias que tú nos permites renovar nuestra mente con tu palabra. Gracias que tú nos permites caminar en vidas de obediencia por amor a ti, amado Señor. Gracias que nos permites vivir como hijos de Dios y no solo como creyentes superficiales, sino como gente de relación contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias que tú nos guías a caminar en fe, a caminar en obediencia y disfrutar la relación contigo. Gracias que nos diste a Jesús nuestro Señor como cabeza de la iglesia. Y mientras estamos aquí, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Aleluya. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.